ejercicios es que no entiendo bien más que nada la parte de las presiones, la que sería como la parte del término de presión hidrostática, por el, por el hecho de que acá yo había planteado líneas de corriente que van desde arriba y salen por el tubito. Entonces, el término ese de que la presión, por ejemplo, en un punto dentro es P0 más gamma por las alturas, pensé que no se podía poner por el hecho de que las líneas de corriente no son perpendiculares, digo, sí, no son perpendiculares a la aceleración. Bien. En la parte dentro de vos tenés, obviamente, la velocidad son cero, ¿está bien? En casi en todo el recipiente. Salvo justo a la salida, donde el fluido se acelera y sale. Bien, bueno. Entonces, son válidas las líneas de corriente dentro del mismo contexto. Que ahí lo vamos a plantear. Yo algo pude plantear, pero tampoco sé si está bien por eso. Bien, ahí vamos a ver. Bueno, pues se ve ahí. ¿Sí? Bien, entonces en el ejercicio 7, vos tenés el recipiente. Bien, bueno. Y acá tenés otro fluido. A ver, acá arriba hay un fluido. Y acá hay otro. Te da las densidades de los dos. Bueno, y acá tenés otro. Tiene una densidad 1. Vamos a ponerle el de abajo 2, ¿no? Hacemos. No. Pues dice que es aceite y agua. Bueno, lo voy a poner así. Densidad 1 y densidad 2. Bueno, entonces, ahora vos tenés un manómetro construido. Es un tubito que hace una cosa así. Bien ahí. Entonces, este fluido que está saliendo del recipiente, acá, el entorno prácticamente la velocidad es nula, pero acá tiene velocidad a la salida. Vos podés plantear una línea de corriente cualquiera, el punto, acá, 1, vamos a punto 2, punto 3, inmediatamente el punto 2 y punto 3 están a la misma altura, ¿está bien? Así que lo ponemos de un lado y del otro de la interfase, como para decir que el punto 2 y el punto 3 tienen la misma presión. Vamos a decir presión en 2 igual a presión en 3. ¿Está bien? Son el mismo punto, pero están de un lado y del otro de la interfaz. Acá vamos a poner un punto 4 por acá, un lugar. Este es punto 4. ¿Bien? Y acá ponemos punto 5 si quieren. Bien, bueno. Entonces, vamos a suponer que podemos plantear acá una línea de corriente que viene desde este punto 3, que acelera hasta alcanzar una velocidad en el punto 4, y esta misma línea de corriente se detiene justo acá, a la boca del manómetro. ¿Ven? El agua sale por distintos lados del tubo, así. Pero esta línea de corriente, la línea de corriente que va desde 2, perdón, desde 3, sí, a 5, esta línea de corriente, yo sé que si la velocidad de acá, si este área es mucho más grande a esta, vamos a decir, si el área en el punto 3 es mucho mayor al área punto 4, ¿bien? Entonces la velocidad en 3 es mucho menor a la velocidad en 4. ¿Por qué? Por una conservación de masa. La densidad no varía, digo que sumo
asumimos algún volumen de control o sistema, ¿no? En el que el fluido atraviesa la superficie imaginaria que tengo por acá. Vamos a imaginar que tenemos. Perdón, profe, no sé si soy el Profe, se único, cortó pero la me imagen. parece que no se ve el video. ¿Se ve? A ver. No, a mí tampoco se me ve. No se ve. Ahí está. Pero pensé que lo había solucionado con esto, pero no. Bueno, ahí voy a volver a intentar. Bien, avísenme si no se ve de vuelta porque estaba controlando. Bueno, entonces, vamos a asumir que acá tenemos diagrama de cuerpo aislado, viene un volumen de control, un lugar donde consideramos que pasa fluido por acá, la velocidad, va a ser la velocidad en 3, y acá sale por el área de descarga, acá tengo una velocidad 4. Ven como si yo tuviera un dominio donde lo atraviesa la velocidad del fluido, viene acá, y sale por acá. Bueno, si se conserva la masa, toda la masa que entra por acá tiene que salir por acá. Si la densidad es la misma, bien, entonces yo voy a decir que ρ1 por caudal, ¿ven? Va a ser la velocidad en 3 igual ρ en 1, ρ1, perdón, ρ2, será este fluido, por la velocidad en 4 por el área de 4. Bueno, entonces se cumple esta relación, ¿cierto? Si estas son iguales, si el área 3 es mucho más grande que la 4, entonces la velocidad en 3 es mucho más grande que la velocidad en 4. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para saber, bueno, que acá tengo la aceleración, que esta velocidad es despreciable respecto a esta. Muy bien, si yo planteo desde este punto hasta este, si las velocidades son pequeñas, voy a plantear mi Bernoulli y voy a plantear directamente Bernoulli entre el punto 3 y el 4. Digo que presión, perdón, vamos a ponerlo así. Altura 3, ¿no? Más la presión en 3, gamma, más velocidad 3 cuadrado sobre g, igual la en 5 por la más presión en 5, gamma, más la velocidad en 5 al cuadrado sobre. Bueno, si las velocidades son pequeñas, en el caso del 3, o nulas, digo, bueno, el término de las velocidades es despreciable respecto al de la altura y de la presión. Entonces este término y este lo mino, me van a quedar estos dos. Me va a quedar que la piezométrica, que es este término, son iguales. Entonces ahora me pongo en el manómetro. Bien, yo tengo que relacionar esta altura h con esta altura total. Esto es lo que me pide el ejercicio. Pide que obtenga este valor de altura h chiquita. Asumiendo que esto es mercurio. Esto que está acá es mercurio. Esta altura. Bien, fíjense en esto. Si la diferencia de alturas que hay acá solamente está relacionada con la diferencia de presiones, bien, voy a poner esto
término acá, presión en 5 menos presión en 3 es igual a gamma por H5, no, perdón, H3 menos H5, al revés. H5 menos H5. H3 menos H5. Sí. No, me queda H5 menos H3. Bueno, ahí está. Ah, está bien, bueno, no importa. Acá la altura. ¿Cómo? Bueno, Profe, ¿podrías bajar un poquito la cámara que no se ve ahí la última parte? esta parte no se ve. Sí, esa parte no se ve, la parte de abajo donde está 3 menos P5. Bueno, pará, voy a subir un poquito. Voy a poner. Vamos a poner esto. Vamos acá arriba. Dejamos acá, me va a quedar entonces P. Otra vez se salió el video, profe. Pensé que lo había solucionado, pero bueno. Ahí está. Bueno, estaba solucionado, pero no, parece que no. Bien, ahí volvemos. P5, dijimos, paso a este lado, gamma por H3 menos H5. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, acuérdense que el H es una altura de referencia, ¿no? Sí. Entonces, H3 y H3 es más grande que H5, entonces esto me da positivo. Está bien. Entonces la presión en 5 tiene que ser mayor que la presión en 3. Bien, yo tengo esta relación. Bien, fíjense que esa relación es la misma que la hidrostática. Bien, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la presión en este punto sería, este punto 5, sería la misma que la presión dentro del tubo acá, a la misma altura. A ver, si yo hago la hidrostática entre este punto y voy a poner un 5', la presión en el punto 5 y en el punto 5', que en la misma altura, sería la misma. Y si es la misma para la misma altura, las presiones en las superficies, estas deberían ser las mismas para la misma altura. Es decir, este H debería ser igual a 0. De hecho, es igual a 0. Esa parte, ¿se entiende? Si quieren, pueden plantear, si lo quieren continuar, pueden plantear hidrostática entre este punto y esta superficie, y entre este punto y esta superficie, ¿está bien? Y la diferencia de presión entre esos dos puntos, vamos a ponerle puntos, a ver. Este le vamos a poner punto 6, y este el 7, ¿bien? Entonces plantean las diferencias de presión entre acá y acá, y entre acá y acá, y la diferencia de presión P7, P7, P6, tiene que ser igual a gamma del mercurio, ¿está bien? Al revés.
gama de mercurio por H. Perdón, sí, por H. Aguárdenme un minuto. Ahí, Marquitos, si no se escucha, aguárdame un minutito que ya vengo. Tengo que hacer una prender Dale, aire. tranquilo que ahí te puse pausa. Aguantamos. Dale. Ahí va. Listo. Aprovecho, muchachos, para recordarles que ya está disponible el cuestionario 2, ¿sí? Lo pueden resolver a partir de ahora y hasta el lunes. Y trata acerca de, bueno, está relacionado con el tema de Bernoulli, que es la guía que estamos viendo ahora. Trata sobre mediciones de caudal. Y para responderlo, nosotros les pedimos que lean un capítulo de un libro del MOT, M-O-T-T, que está dentro de la bibliografía del curso. Es creo que el capítulo 15, que trata acerca de medición del flujo, medición del caudal. Está distintos métodos y dispositivos para medir el caudal en una cañería o en un canal, distintos tipos de métodos, y sus ventajas y desventajas. La idea es que lean ese material y leyendo eso van a poder contestar sin problemas el cuestionario. No son preguntas difíciles, al igual que en el cuestionario 1, son preguntas solamente para verificar la lectura. Pero bueno, si tienen alguna duda o si no encuentran el material o lo que sea, me avisan. Dale, gracias, profe.
Bien, ahí volví. Disculpen el lapsus. Vamos a continuar con este ejercicio. Bueno, entonces, les venía diciendo, si ustedes plantean la variación de presión entre este punto 5 y el 6, ¿está bien? Va a ser una variación de presión hidrostática. Y la variación entre este punto, vamos a ver este 5, el punto 7 y el 3, también es una variación de presión hidrostática. ¿Ven? Le podemos asignar cualquier altura. Y van a ver que finalmente y va a quedar que esta diferencia de altura es 0. Bien, pruébenlo. Profe, ahí es donde yo tengo una duda. ¿Por qué de la presión 3 a la presión 5 es una presión hidrostática? Se supone que las líneas de flujo son para abajo. Acá, Sí. O estás con. bueno, No, el no es tema es que. este, el fluido, si hacemos una línea de corriente, acá la velocidad es muy pequeña. ¿Está bien? ¿Qué significa que sea muy pequeña? Quiere decir que respecto a los otros términos, la altura de la presión, suma muy poco. ¿Está bien? No quiere decir que no exista, sino que suma muy poco. Entonces, nosotros no la sumamos respecto a estos términos. Decimos que estos dos términos son mucho más grandes que este. ¿Está bien? Eso es lo que decimos. Quiere decir que no exista la velocidad. Entonces, en el punto 5 decimos que la velocidad es 0. Por lo tanto, las velocidades, cuando igualamos en la línea de corriente, cuando igualamos la energía mecánica entre el punto 3 y el punto 5, que igualamos las dos energías mecánicas, lo que los términos de la velocidad desaparecen. ¿Está bien? Y solamente nos queda este término, dos términos, de altura y de presión. Y fíjense que acá, cuando hacemos las diferencias de presiones, ¿está bien? Nos queda que la diferencia de presión entre el punto 3 y el punto 5 es el equivalente al que si tuviéramos una variación de presión hidrostática. ¿Por qué es equivalente? Porque los términos de velocidades, ¿está bien? Son muy pequeños. Entre el punto 3 y el punto 4, las velocidades ahí influyen muy poco en el balance de la energía, en la ecuación de balance de energía. Por eso queda como si fuera hidrostática. En realidad no es que no está pasando, no es que el fluido está detenido, solamente en esta línea de corrientes cumple esta condición. ¿Está bien? El resto de las líneas de corriente que salen, ¿está bien? Estas líneas de corriente están están aceleradas, ¿está bien? Respecto del interior acá afuera. Porque salen a la presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces, desde la presión que tienen acá adentro hasta que salen afuera, la diferencia de presión y la diferencia de altura hacen que se acelere, que la velocidad sea mayor. Pero en esta línea de corriente no pasa eso. Claro, bien, bien, ahí entendí, profe. Bien, bien. Este es un ejercicio un tanto engañoso, pero es para mostrarles que la energía mecánica en esta línea de corriente se conserva. Es más de un corte teórico. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Te quería hacer una pregunta de un ejercicio que me había quedado de la guía 2 de hidrostática, ¿puede ser? Quizás charlándolo así, me entendés lo que dice. Es en el ejercicio, bueno, 3 que te pide que calcules la altura en el tubo de la figura 3. Tenías un tubo en forma de H, por así decirlo, pero con las dos patas de abajo cortadas. A ver, Em, Dale. ¿qué ejercicio es? El 3
de la guía 2. Ah, sí. Bien. Lo que hice fue, porque, ¿qué pasa? En el 2 habías explicado cómo de que habías demostrado que la superficie en el 2 era un paraboloide de revolución y, Sí. y habías encontrado la presión de los puntos en función de Z y R. Entonces, ahora lo que pasa es que en vez de rotar alrededor del centro, rota alrededor, el eje omega está a la izquierda, digamos. Entonces, yo para encontrar la altura h, esa de diferencia, dije, bueno, agarro la ecuación del paraboloide y dije, saco el z, ¿qué pasa? O sea, con la ecuación del paraboloide tengo z en función de r, o sea, altura en función del radio a cuánto me estoy alejando. Entonces dije, bueno, planteo z en r igual 0. Entonces, y dije que z en r igual 0 es igual a en z igual r menos h. Es decir, z en r igual 0 me quedó z igual z2, porque era z igual un término dependiente de r más una constante. Y dije que z2 era esa altura z que marcaste ahí a la izquierda. Este es tu Z2. Claro, eso dije que era z2 por ponerle un número. Y después dije, Vale. bueno, para calcular la diferencia, ¿qué pasa? Dije, z en z igual r es z2 más omega cuadrado sobre 2g por r cuadrado. Entonces dije, bueno, z en r igual 0 es igual a z en r menos h. Y ahí despejé h. ¿Está bien así planteado? Claro, vos acordate que tenés, vamos a ponerle acá, este es tu Z2, vamos a ponerle acá un Z1, ¿no? Acordate que Claro. alcanzamos una expresión, está bien, la expresión era, y ahora no me acuerdo, pero era algo así como, Z igual omega cuadrado sobre 2g por r cuadrado, o sea, r variable al cuadrado, más constante. Y yo dije, bueno, que constante era z2. está bien, esta es constante, esta vamos a hacer así. Esta como Entonces, función de R, bien, claro. Esta como claro, función de R, ¿no? sí, Bien, y acá vamos a ponerle el Z0, ¿no? No importa, no vamos a poner Z1. Y este acá, entonces va a ser tu Z2. claro. Bien, listo. Entonces, vos acá cuando pones R grande, y este es tu R grande, cuando reemplazas este por el R grande, este que está acá va a ser tu Z1. R chico igual a R grande, ¿no? Este era R cuadrado, creo. Sí, r cuadrado, así es. Entonces, bueno, tenés esta relación y acá pasás el Z, te queda la diferencia de altura. ¿Está bien? ¿Sí? Claro, o sea, y también como te decía, que asuma que R es mucho más pequeño que R grande, asumí que ese R chiquito era el R del Z, o sea, del tubo de la izquierda, digamos, pero por eso lo asumí Ah, 0. está bien, sí. Quiere decir en realidad es que este radio, vamos a ponerle, este radio que está acá, de diámetro, es mucho más pequeño, vamos a poner diámetro sobre eso, ¿no? Es mucho más pequeño que el R. Entonces, si no, acá vos tendrías una curva así. Entonces, bueno, se hace el del medio, nada más. Eso te digo. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, eh, Es entonces está correcto. bien hacer como hice yo, que Z en R igual 0 es Z en R1 menos H. O sea, como que la altura a la izquierda es igual a la altura en la derecha menos h. Claro, esta diferencia de Claro, H, exactamente. Z1 menos Z2. Está, Claro, listo. Ahí ah, va. Claro, queda esto. Queda cuadrado sobre 2G. sí, exactamente, exactamente. Bien, bien, perfecto. Y bueno, un razonamiento similar usé para el B. Y bueno, bien, buenísimo, profe. Y ahora en el siguiente, en el 4, en la actividad 4, me pregunta cuánto vale el empuje sobre el volumen imaginario B0 de la figura 5. Y yo tengo que el empuje es presión en el centro de masa, o sea, en el centroide de la figura, por el área.
y tengo la ecuación fundamental de la hidrostática. Y tengo que a su vez el recipiente tiene alcohol y está cayendo libremente. Bien. Entonces, lo que yo lo intenté encarar por el lado de, digo, bueno, uso la ecuación fundamental de la hidrostática para saber la presión en el centro, o sea, yendo desde abajo, de arriba hacia abajo va aumentando la presión, ¿no? Entonces digo, bueno, planteo la ecuación fundamental de la hidrostática para ver qué presión hay a la altura del centroide del círculo y después, con eso tengo la presión del empuje, el área, bueno, el área de una esfera me imagino que es, y, y bueno, ahí... el tema es que no sé si tomarlo como un volumen a ese B0, y tampoco tengo el centroide de la esfera, no sé cómo hacer. Bueno, O mirá, tomo el ahora te centro, cuento. sí. En el ejercicio 5, ¿no? 4. Pero hay que ver la Perdón, figura 5, sí. 4, Claro. la figura 5. Vos tenés un recipiente donde tenés líquido, y acá tenés algún volumen en su interior. Lo que te pregunta cuál es el empuje, ¿no? Sobre este volumen. Bueno, entonces, primero tenés que ver esto. Esto está cayendo libremente, está cayendo con una aceleración igual a G. La aceleración es igual a G, vectorialmente. También tiene la misma dirección. Entonces, nosotros sabemos que el gradiente de presiones, ¿bien? Era, perdón, ρ, ¿bien? Por G menos A. Sí. ¿Bien? Bueno, entonces, si este es el gradiente de presiones, vos lo que tenés es que esta resta es cero, vectorialmente, cero vectorial. Entonces no tenés gradiente de presiones. ¿Está bien? Ah, claro, porque A es igual a G, claro. Claro. Bien. Entonces, como no tenés gradiente de presiones, el empuje es cero. Ah, así de directo. Claro. Era así. Más que nada, tenías que hacer el cálculo porque en realidad no tenías un valor de volumen. Ahí me surge una duda, profe. Ok, el gradiente de presiones es cero, es decir, la presión no varía en función de la posición. Pero Claro. que la función no varía en función de la posición, o sea, yo tengo que empuje es presión por área. Entonces, que la presión no varía con la posición no quiere decir que P es constante, y si P es constante, por ende P por A es distinto de cero. La presión es constante, ¿no? Entonces, Sí. en el entorno de cualquier volumen, si vos integrás una constante, ¿está bien? La resultante es cero. Ah, porque se me cancela un vector Ah, con el otro, con del lado opuesto de la esfera, digamos. eso, ¿está bien? Ah, bien. Imagínate de área, cada área, vamos a poner, tiene una superficie proyectada sobre el otro lado. ¿Está bien? Pero imaginás así, ¿está bien? Vos podés sacar la conclusión que las presiones generan las mismas diferenciales de fuerza de un lado y del otro. Entonces no hay resultante cuando lo integras. Bien. Ahí entendí. Bien. Y en el caso, entonces, en el caso en el que no estuviera cayendo, claro, me queda que el gradiente de presiones es igual a ρ por... Supongamos que está quieto, me queda ρ por G, porque A es cero. Sí, queda ρ por G. Y en ese caso, ¿el empuje también sería cero? ¿Sí o no? Vos lo que tenés que hacer es integrás, digamos, el empuje, ¿bien? Digo, porque se me cancelaría de nuevo. El empuje va a ser igual a la integral en la superficie, ¿está bien? El diferencial de fuerza va a ser
presión por la normal, ¿bien? Lo ponemos en negativo con la convención de signos por diferencial de aire, hoy de área, ¿está bien? Me queda negativo por la convención de signo que la normal era saliente o entrando al fluido, me parece. Sí. ¿Está bien? Entrando al fluido. Entonces, bueno, cuando vos haces con el teorema de Cauchy, sacás una integral en el volumen. ¿Bien? Entonces va a ser el gradiente de este campo. Entonces acá te queda el gradiente de P, te va a quedar menos el gradiente de P, te queda esto al revés. ¿Sí? Integral volumen de ρ por A menos G por diferencial de volumen. ¿Bien? Si esto es constante en el volumen, las aceleraciones son constantes en el volumen, te salen afuera de la integral. ¿Está bien? Vamos a asumir que esta aceleración es constante. Entonces, si A constante volumen, entonces queda empuje, va a ser ρ por A menos G. Algo bien. Ahí te entendí, ahí te entendí. Bien. Sí. El empuje está bien. Si vos pones con la convención de signo, te queda la aceleración para abajo. ¿Bien? Para abajo y el empuje para arriba. Está bien. A veces me mambeo con los signos y hago cagada. Bien, ahí está bien. Perfecto. Bueno, Bien. entonces fíjate que acá, en este caso, la aceleración era igual a G, este término parece ser 0. El otro, la figura 6, que es del ejercicio 5, tenés el recipiente, un recipiente y está acelerado, tenés G así, ¿no? Y la aceleración va para arriba. Sí. Entonces, si pones un signos acá, un sistema de coordenadas, ¿sí? Bien. Los términos de G y A son contrarios. Entonces acá se van a sumar. Claro, porque te queda menos con menos. Te va a quedar A ¿Bien? menos A menos G te va a quedar. Claro. Claro. Entonces, bueno, acá si lo pones acá, de volumen acá, a ver cómo te dice. El siguiente de la figura 6 se encuentra en un ascensor de 3 metros sobre segundo. En esta A, 3 metros sobre segundo. Sobre segundo cuadrado, ¿no? Calcular la tensión en la barra. Tengo agua, conoce además el volumen, peso específico del cuerpo suave. Bueno, vos acá conocés el fluido es agua y conocés el peso específico del cuerpo. Bien, entonces, si haces un diagrama aislado del cuerpo, vos tenés que esta tensión T está actuando para arriba, si el empuje actuando para arriba no, en este sentido, sí, ¿no? Y el peso. El peso es ρ por G por el volumen. El empuje va a ser, acá, ρ por A menos G. Tengo este sistema de signos, A más G por el volumen. La tensión no la conozco. Es la sumatoria de fuerzas. Y te va a quedar tensión. Esto es igual, esto se está acelerando hacia arriba. Entonces, la masa de este cuerpo es
Rho por el volumen. El volumen es la masa del cuerpo. Por la aceleración va a ser igual, ¿está bien? A la sumatoria de fuerzas. Esto está acelerado. Entonces, la sumatoria de fuerzas son la tensión, que está en la dirección positiva, más el empuje, menos el peso. Bueno, de acá lo despejás y te va a quedar vas a obtener la tensión. Perfecto, profe. Entonces, una duda más como conceptual. Entonces, ¿podría entender al empuje como la fuerza que me hace el fluido simplemente por estar sumergido, pero que la resultante es en un sentido? O sea, en este caso es hacia arriba. Sí, el empuje siempre es la fuerza que hace fluido sobre algún cuerpo, sobre algún volumen, sometido al campo de aceleraciones en el que esté. ¿Está bien? En este caso, en la gravedad, la aceleración del ascensor. ¿Está bien? Si tenés alguna otra condición, depende de la aceleración siempre. El empuje depende de la aceleración. Nosotros, en general, evaluamos empuje en recipientes que no están acelerados. No sé, en barcos, en tanques, en cosas que están quietas. Pero bueno, el empuje es este que está acá. Esta es la definición, no es la definición, es la forma general de calcularlo. Es la integral de la presión en el área. Claro. Bien, ahí me quedó más claro, profe. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Hay de qué? Bueno, perdón, esta relación, esta es la forma de definir el empuje en cualquier cuerpo. Y esta relación, esta que está acá, solo es válida para fluidos que no tienen corte. ¿Está bien? El empuje es solo la componente asociada a las aceleraciones del esfuerzo que le hace un fluido. Vamos a ver que también está el arrastre. Bueno, eso lo vimos en Navier-Stokes, ¿no? Pero cuando el fluido, si recorre algún cuerpo, tenés el arrastre que genera una fuerza sobre ese cuerpo. Bueno, ¿tienen alguna duda de algún otro ejercicio? Que veamos alguno en particular. Profe, yo te quería preguntar uno, pero más para charlar que para hacerlo en hoja. ¿Qué es el 9 de la guía esta de Bernoulli? Bien. Ah, bien, bien. ¿Y cómo? No, yo lo que pensé fue lo siguiente, digo, si suponiendo que está tanto el punto que está abajo como el que está arriba está en la presión atmosférica, y primero dije, bueno, si tienen velocidad constante, al aumentar perdón, en 2 al aumentar la altura tiene que disminuir la velocidad. Pero pero después lo pensé y pensé que capaz es el mismo caso que el que explicaba en teoría de las hélices de los aviones. Claro. Ahí se. ¿No? Si vos tenés acá la cueva del terreno, pero bajan. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, acá las líneas de corriente son rectas. Todavía no se cruzan la velocidad y acá no se cruzan. El movimiento siempre es una curvatura. ¿Está bien? Acá tenés una curvatura.
que tenés un radio de curvatura. Es una aceleración en esta dirección, ¿no? Sí. Nosotros tenemos la gravedad actuando vertical y la aceleración tiene esta misma dirección. ¿Bien? En este punto y en este vamos a asumir que es un fluido ideal. ¿Bien? La distribución es igual a ρ por G. Bueno, acá fíjate. Si acá la aceleración rectas, acá la aceleración. Entonces el gradiente de presión es ven acá el hidrostático, una presión atmosférica. Y acá también lejos vamos a suponer que la línea para la misma altura, por acá. Bueno, entonces acá el gradiente de presiones es ρ. Ahora, si acá tenés una aceleración que es mayor de cero, entonces esto es menor que ρ por G. ¿Por qué? Este término está restando. Entonces, acá vos tenés, y acá tenés el gradiente de presiones. O1, el gradiente de presiones en el punto 2 va a ser menor, que es igual al gradiente de presión punto 1. ¿Está bien? Bien. Si este gradiente de presión, ¿está bien? Acá lo que voy a tener es una presión más alta. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué sentido? Ahí, profe, en 2 no tendrías una presión más baja. ¿Cómo? Acá tenés. No, lo que te digo es que la variación de presión. Se cortó, profe. ¿Podrías repetirlo? La variación de presión es así. Vamos a poner acá. Variaría, vamos a poner acá, este es el gradiente de presiones en 1. Estamos dibujando la variación de presión, ¿no? Acá es P0, acá va a ser P0, acá le ponemos una altura, vamos a poner una altura H, cualquiera, ¿no? H. Acá es P0 más gamma por H, gamma del aire por H. ¿Está bien? Bueno, acá vamos a suponer que la altura esta es la misma. ¿Está bien? Esto está suficientemente alejado. Este punto, digamos, la variación de presión hidrostática entre este y este es muy pequeña. Digo, bueno, entre acá y acá también tengo este H. Entonces, la variación de presión acá va a ser más chica. ¿Está bien? Si yo tengo, vamos a dibujar acá, ¿no? Una variación de presión así, la del punto 1, si mi gradiente de presión es menor, va a variar menos. ¿Está bien? Estoy teniendo en cuenta, digamos que, cómo se incrementa la presión. Esto que está acá es este término, lo que se incrementó por bajar H, ¿no? Ahora yo acá bajé cierta altura y el aumento de presión es menor. ¿Por qué? Porque mi gradiente de presiones es menor. Entonces, este incremento de presiones, vamos a ponerlo acá, como P0 más delta P
Y este delta P que está acá, este, es menor que gamma por H. ¿Está bien? ¿Qué significa? Bueno, que la presión acá, ¿está bien? Acá esta presión se incrementó menos, es decir, esta presión es menor que esta. ¿Eso se entiende? Porque el gradiente es más bajo. Entonces el flujo va de izquierda a derecha. La presión acá va a ser menor, entonces el flujo del aire iría así. Claro. Y eso, profe, es indistinto de la dirección del viento, porque después está el caso de que el viento vaya para el otro lado. Sí, es indistinto porque no importa, digamos, la curvatura siempre es la misma. ¿Está bien? Y la aceleración siempre tiene esta dirección. La aceleración de la línea de corriente siempre es hacia el interior del radio de curvatura, ¿no? Van así las aceleraciones de esta línea de corriente. Hacen que Profe, se y te hago una consulta, si vos, por ejemplo, te tomas esto en un parcial y lo explicás de la misma manera en la cual explican de por qué cuando hay, por ejemplo, las alas de los aviones, cuando que interrumpen el viento, medio como que el viento le conviene más a aumentar la velocidad en la parte donde está obstruido que tener que levantar, por ejemplo, todo el aire que tiene encima. Entonces, al aumentar la velocidad disminuye la presión y medio por eso los aviones vuelan. Habían explicado algo así en la teoría. Si vos explicás lo mismo en este caso, ¿estaría mal? No, es correcto. Es Claro, nada más que esta sería más con números. es la misma explicación, ¿eh? Mirá, vos tenés un ala un ala de un avión, cualquiera. La tenés, flujo, viene así, y acá se perturba, se curva, porque acá se curva. ¿Bien? Bueno, alejado, también vamos a suponer que alejado tenés siempre P0. Bien, vamos a poner que sí. Lejos, acá las líneas de corriente son rectas y acá tenés P0. ¿Bien? Y lo mismo acá abajo. Acá hay una curvatura así, lejos, acá tenés P0. ¿Está bien? Y las líneas son rectas. No tienen aceleración. Acá no, la aceleración es igual a 0 acá, y lejos también es igual a 0. Y acá fíjate, acá vos tenés una aceleración en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué significa esto? El gradiente de presiones vos tenés una aceleración en esta dirección. Vamos a suponer, ¿está bien? El término hidrostático lo despreciamos. El término que tiene que ver con la hidrostática, porque bueno, vamos a considerar dos términos. No vamos a hacer así. Vamos a decir que el gradiente de presiones es igual a ρ por G menos A. Bien, bueno. Entonces, vamos a tener dos términos. Uno que es debido a la aceleración y otro, vamos a poner dos términos, ¿no? Gradiente de presiones hidrostático más gradiente de presiones, vamos a poner debido a la curvatura de las líneas de corriente. Bueno, este que está acá vamos a evaluar este. Este lo vamos a considerar, bueno, como que está en todo el dominio. No vamos a considerar los efectos debido al empuje, vendría a ser, al empuje hidrostático. Esta vendría a ser la componente hidrostática y esta debido a las curvaturas de las líneas de corriente. Bueno, este término que está acá va a ser proporcional a gradiente, vamos a ponerle de presiones, la curvatura, ¿bien? Va a ser igual a menos ρ por la aceleración. Entonces, si la aceleración es para acá,
mi presión va a incrementarse para allá. ¿Ven? Para allá va a incrementarse mi gradiente de presiones debido a la curvatura. Para allá va a aumentar la presión. Y si para allá aumenta la presión en la superficie superior, para allá aumenta la presión, es menor que la presión la P0. Y lo mismo pasa acá. ¿Ven? La aceleración va en este sentido. Entonces, fíjense, las curvas van así. Mi gradiente de presiones debido a la curvatura, ¿está bien?, se incrementa en esta dirección. ¿Qué significa? Que la presión aumenta para allá. Entonces, si acá tengo P0 y la presión aumenta para allá, esta presión, por acá, la presión en la superficie inferior, ¿bien?, va a ser mayor que P0. Entonces, en la superficie superior del ala, yo tengo una presión menor que P0. Y en la superficie inferior del ala tengo una presión mayor que P0. Y esto me da una resultante. ¿Bien? Bien, profe, se entendió, gracias. Pues, bien. ¿Tienen alguna duda, algún ejercicio que quieren que hagamos? Yo te quería preguntar el ejercicio 10 de esta guía también, que no me salió plantearlo. Bien. Si llega a cortar el video, avísenme porque tengo puesto... Tengo en la pantallita acá de... Bueno, a ver, entonces el ejercicio 10 dice, despreciando las pérdidas y el efecto de las tensiones superficiales, deducir la ecuación de la superficie exterior del chorro de agua que relacione el radio con la relación sobre H. Bueno, está bien. Acá I es un eje genérico, pongo así. ¿Ven? Yo tengo un recipiente, un agujero, recipiente, y tiene un nivel de agua, líquido cualquiera, tiene este nivel, H. Acá dice que es 10 metros, pero bueno, vamos a hacerlo general. Vamos a hacerlo general. ¿Bien? Bueno, entonces acá, este fluido sale por este orificio, que tiene 30 centímetros. Bueno, acá le vamos a poner que tiene... ¿Está bien? Sale el fluido por acá y cae libremente. Cae libremente. Bien, entonces, lo que nos pregunta sería calcular la superficie exterior del chorro. Vamos a suponer esto. Vamos a agarrar y vamos a poner un eje acá en el medio. En el medio ponemos un eje I. Voy a poner acá el eje I. Y acá, en esta dirección, le vamos a poner R. Que es el más grande. Vamos a suponer que esta es la salida.
Entonces pongo eje Y justo a la salida y acá le pongo R. ¿Está bien? Entonces lo que voy a graficar es esta superficie como R función de Y. El eje va por acá, por el. Bueno, entonces, para I igual 0, ¿ven? R es igual a diámetro 1 sobre 2. Es justo acá la salida. Bueno, entonces, lo que tengo que sacar ahora es cuál es la velocidad acá. ¿Ven? ¿Cuál es la velocidad en el punto 1? Punto 1, quiero saber la velocidad del fluido acá, en la línea de corriente, una línea de corriente que pase por el medio, la velocidad en 1. Este es mi punto 1. Entonces sería este es mi punto 1 y este es mi punto 0. Bien, entonces yo quiero saber cuál es la velocidad de acá, justo acá en la salida. Fíjense, acá la presión del chorro sobre el chorro es la presión ambiente. Todo este chorro está sometido a la presión externa del aire. Esta es P0. Cae libremente una vez que sale del recipiente, acá está dentro del recipiente, fluido, viene una corriente por acá, y cuando sale, sale a P0. Entonces yo voy a plantear Bernoulli entre 0 y 1. ¿Bien? Bueno, entonces voy a poner acá. Voy a decir que la presión 0, H, voy a poner un eje cualquiera, ven acá, eje H, acá cualquiera, justo acá abajo. Entonces voy a decir H en 0 más la presión en 0 sobre gamma más velocidad al cuadrado 0 G, tiene que ser igual H en 1 más presión más velocidad en 1 al cuadrado sobre. Entonces la presión acá arriba también es P0. La presión en el punto 0 es 0. La presión en el punto 1 también es P0. Estas dos presiones son iguales. La altura en el punto 1, esta es 0. ¿Por qué? Porque yo puse mi referencia acá. Y esta altura es H. La velocidad en 0, voy a decir que este tanque es mucho más grande, ¿no? Para hacer las relaciones de área, le voy a decir que el área en 0 es mucho mayor al área en 1. Entonces, la velocidad 0 es mucho menor a la velocidad en 1. Bien, de esta forma, lo que tengo es que B en el punto 1 es igual a la raíz de 2G por H grande. Bien, bueno. Esto lo dejo por acá. Ahora lo que voy a hacer, voy a plantear un Bernoulli entre este punto 1 y un punto I genérico. ¿Está bien? Me voy a parar en un punto I cualquiera. Esto lo voy a poner acá arriba y ahora lo voy. B en 1 igual a 6 de 2G por H grande. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a plantear Bernoulli, pero entre 1 y el punto I genérico. ¿Está bien? Bueno, hago lo mismo. Voy a usar esta misma altura H. ¿Está bien? Fíjense que H e I son el mismo eje, pero negativo. ¿Bien? Entonces, cuando yo plantee la posición de I, H va a ser igual a menos I. Cualquier punto que estoy en H, voy a tener la altura negativa de H, va a ser la equivalente en I. Y lo mismo, la altura negativa en I va a ser la equivalente en H. Tienen el mismo origen, distinto sentido.
Bien, aclarado eso, ahora vamos a plantear la nulidad. Entonces, tengo acá Bernoulli, vamos a plantear el punto 1. Voy a decir que Bernoulli de gamma más la velocidad cuadrada g igual altura y poner acá, poner así, más las presiones del punto I gamma más velocidad de I sobre 2G. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a ver acá. Dijimos que la altura en I era, perdón, la altura en H era menos I. Este lo voy a poner como menos I. Las presiones del punto 1 y del punto I cualquiera siempre está sometida a la presión atmosférica, entonces estas son iguales. La altura H, la del punto este de referencia, este es 0. De referencia. Entonces me va a quedar que la velocidad de I, bien, va a ser igual a raíz G de B en 1 al cuadrado, acá, 2G, 2G, B al cuadrado sobre 2G, más I. Bien, ese signo, en ese sentido. Bien, acá vamos a arreglarlo un poco, va a quedar así. Lo mismo que decir a raíz B cuadrado más G por I. Ahí está. Bien, bueno. Entonces, ahora me falta terminar de relacionarlo. Yo lo que quiero saber, en realidad, ¿cómo? Sí. Perdón, me habían preguntado algo. Bueno. Entonces, este es el balance de energía. Bien. Ahora voy a hacer un balance de masas. Porque acá me pide relacionar cuál sería la posición, diámetro de este chorro, bien, este R, con la altura. Bueno, ahora vamos a hacer un balance de masas. Lo mismo, voy a hacer un balance de masas. El balance de masas lo voy a hacer también desde la entrada a un punto genérico I. Acá tengo el punto I y el punto 1. Entonces, en el punto 1 tengo que es líquido por el caudal, ¿no? Va a ser 1 por el área 1 es igual a, acá directamente ya puedo escribir pi R1 cuadrado, ¿no? Esto va a ser igual a ρ por b i cualquiera por i por r i. Bien, este es el que quiero averiguar. Vamos a dejarlo como r así genérico. Bien, como i por r. Bueno, entonces de acá vamos a reemplazar velocidad i, acá y velocidad se van.
me va a quedar, acá voy a reemplazar la velocidad, me va a quedar así. V1 cuadrado para raíz de V1 cuadrado más 2G por I. Quedó medio enroscado, ¿no? Acá tendría que despejar. Bien, V1 va a quedar función de H. Acá tiene un enrosque algebraico, pero bueno, este V1 que está acá, tengo que meter acá y despejar I en función del R. Claro, bien, ahí ya se entiende. Muchas gracias, profe. No me lo voy a poner a hacer. Nada, obvio. Esta es un clavo eso. Pero más o menos ese es el planteo. ¿Está bien? Eh, Profe, ¿te puedo preguntar uno más? sí, sí, me lo... Es el 11. Más que nada, ¿cómo plantear la primera parte? Después yo el resto de los caminos ya más o menos los podría, pero hay una cosa que no puedo entender en la primera parte del planteamiento. Bien. Arreglo. A ver, entonces, calcular la línea de energía total. Aprecian las cargas. Bueno. Entonces vos tenés la cañería, acá dice un poco exagerado los diálogos, pero bueno. Bien, y acá tienen alturas con una referencia, ¿está bien? Ustedes tienen, por ejemplo, acá un eje altura H, y de este les tiene la referencia que son 70 metros. Acá 70 metros, de la altura de acá arriba, referencia, 70 metros, y te va dando los diámetros, las áreas, perdón, te va dando también el área, este punto 1, área del 1, el punto 2, y así sucesivamente te da distintas alturas de los puntos. Vamos para este es punto 1, este es H1. Te da de acá, punto 2, H2, y el área en 2. Punto 3, lo mismo. Punto en 3, el área en 2. Entonces te pide acá calcular la piezométrica. Bien. Entonces, nosotros lo que sabemos es que si planteamos una línea de corriente de un punto cualquiera, este es el punto 0, esta línea de corriente, claro, por guía, va a recorrer estos puntos de control. Nosotros queremos ver cuál es el valor de la energía total y la piezométrica. Bueno, la energía total es la de Bernoulli. ¿Bien? Miren, lo ponemos como altura. Como altura la ponemos así. ¿Bien? Entonces, en forma de energía, esta es en forma de altura. Queda H más
sobre gamma más B cuadrado. Y en forma de energía, de Bernoulli, la misma, pero está más arriba. Entonces te queda en unidad de energía por unidad de volumen. Medio. Bueno, esto que está acá, este término, esta es la energía total. Y este término, esta es la piezométrica. Es el término que está relacionado a la energía mecánica, también no cinética, es el término de energía cinética, y la piezometría es el término de energía mecánica de la ecuación. Nosotros asumimos que no tiene pérdida, entonces la línea de corriente de Bernoulli, la energía mecánica, se intercambia con la energía cinética. Bien. El despreciar las pérdidas, asumís que esta cantidad se conserva. Toda la línea de corriente. De ahí tenés que sacar las cuentas. Lo que tenés que tener en cuenta, bien, es que en esta superficie tenés P0. Y acá a la salida, el chorro al aire, ¿sí? Acá es P0. Entonces, primero, para determinar cuál es el caudal que circula, tenés que hacer la línea completa, evaluar desde este punto, conocer la altura y la presión, hasta este punto de salida, que conoces la altura, de 60 metros, y el área de 0,01 metros. El área acá no te la da. El área no te la da, pero bueno, después lo que sabés es que el caudal, punto 1 es igual al caudal en el punto 2, igual al caudal en el punto 3, así. Entonces, una vez que determinaste la velocidad de acá, la velocidad a la salida, calculás el caudal. El caudal es el caudal en toda la cañería. ¿Está bien? Ahí con el caudal y el área, el caudal es igual a velocidad por área. Entonces, de acá despejar las velocidades. Las velocidades van a ser caudal sobre área. El caudal siempre es el mismo por el área y sacás todas las velocidades. Por la altura, podés determinar las presiones. ¿Por qué? Porque la altura total es la misma para todos los puntos. Ah, claro, profe, lo que pasa, lo que ahora entendí, lo que a mí me genera duda es que yo, en vez de hacer primero como toda la línea de corriente, quería plantear entre, por ejemplo, el punto de arriba del todo, que considero que tiene velocidad cero, y por ejemplo el punto 1. El tema es que cuando iba a hacer el punto 1 no sabía qué presión ponerle. Y claro, ahora, si vos sabés cuál es el caudal, ahora vos podés saber más o menos cuál es la velocidad 1, y entonces la única incógnita que te queda es P1. Si Eso. planteás una línea de corriente. Claro, primero tenés que sacar el caudal total. Claro, primero planteas toda la línea de corriente, calculas velocidad y caudal. Una vez que tenés el caudal, calculas las velocidades en todos los puntos. Y bueno, Claro, porque te voy a hacer una consulta más ahora. Yo ahí P1 no puedo considerar que es P0 más gamma por 10 metros. no porque la velocidad no es cero. Claro, por eso. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, gracias, profe. Bien, respecto a eso que decías, sí lo podés considerar. Acá la línea de corriente se está acelerando. ¿Está bien? Nosotros tenemos un tanque
este tanque estoy metiéndole el agua, ¿sí? Acá ingresa el agua y después, bueno, el agua se mezcla y pierde la energía mecánica, turbulencia, ¿no? Bueno, en este caso, cuando ingresa al tanque, las líneas de corriente ingresan paralelas. Entonces, planteo acá, la hidrostática vale la hidrostática hasta el fondo, justo en la entrada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estas líneas de corriente son como un jet, chorro, donde las líneas no se curvan, ¿está bien? Ingresan al tanque y después, bueno, por vorticidad van perdiendo su energía mecánica. Por turbulencia, quiero decir, perdón. Entonces, acá sí vale la hidrostática. Acá sí la presión es gamma por H. ¿Pero eso es porque considerás que ni bien entra ya la velocidad la pierde? No, es porque consideras que las líneas de corriente son perpendiculares a G. ¿Bien? A G acá. Entonces, estas líneas de corriente son perpendiculares a G. ¿Está bien? Entonces, bueno, son perpendiculares, no son curvas y son paralelas entre sí, no hay aceleraciones, no se curva esta línea. Entonces, no te altera el gradiente de presiones respecto al del hidrostático. El gradiente de presiones sigue siendo O por G. Y en el otro caso, profe, o sea, en el primero no se podría considerar que las líneas son casi paralelas. En este, el tema es que en Sí. esta línea de corriente vos tenés una velocidad cero acá y a medida que se acerca a la salida se acelera. Al acelerarse, aumenta su velocidad y la presión tiene que bajar respecto a la de la hidrostática. Claro. Después cuando saques la curva, pones la presión acá, vas a ver que es menor que la de la hidrostática. Claro, no, te preguntaba porque justo lo que estabas explicando es lo que pide el ejercicio 12, por ejemplo. Ah, Que bueno. la diferencia entre la presión en este tubo, por ejemplo, este de abajo que pusiste, cuando el agua entra o cuando el agua sale. Ah, mirá, no lo mirá. Sí, está bien, bueno. Esa es la justificación. Ven acá, en un recipiente donde está perdiendo el agua, está saliendo, el fluido se acelera, la línea de corriente se acelera. Acá la línea de corriente que entra y son todas paralelas entre sí. ¿Está bien? Entonces, como son paralelas, las líneas de corriente no se curvan en un principio, ¿no? Justo a la entrada, está como un jet. Vamos a decir que entra así. Entonces, bueno, estas líneas de corriente cumplen con esa condición. No se curvan. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Bien, ¿pudieron avanzar algo más? Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta de un ejercicio de volumen de control? Sí, En el ejercicio 6, que está puntuado como 4.2, mi duda en realidad es cuando tenés, vos tomaste un volumen de control para el inciso 1, pero en el inciso 2 tenés la placa que se mueve. ¿Cómo te manejarías en ese caso? No sé si está hablando, pero no escucho nada. sí, sí, ahí me escuchás. Ahí sí, ahí ¿Cuál sí, es ahí sí. cuál es el ejercicio que El ejercicio 6 de la guía de volumen de control. Bueno,
en los ejercicios de volumen de control, siempre la velocidad que tenés en cuenta son las velocidades relativas. Es decir, tu volumen de control se mueve, entonces la velocidad que percibe va a ser relativa. A ver, entonces, vos acá tenés una placa. Bien, esta placa, chorro, está impactando y se desvía de esta manera. Sí. Bien. Entonces, vos primero lo que tenés que hacer es definir tu volumen de control y un sistema de coordenadas. Bueno, entonces vamos a plantear el volumen de control que se me ocurre. Sí, Algo tomé así, un tipo un rectángulo desde la base de la placa hasta, claro, una cosa así. ¿no? Bien. Entonces, acá, en este volumen de control, las fuerzas externas que están actuando es la fuerza que está sosteniendo la placa. Voy a poner un sistema de referencias, X e Y, ¿está bien? Y acá tengo una velocidad de flujo instantáneo. Bien. Entonces, si mi volumen de control, ¿está bien? No está acelerado, vale la expresión de que la sumatoria de fuerzas es igual al intercambio de cantidad de movimiento. También es la que vieron ustedes. Si está acelerado, tengo que ver qué masa tiene mi volumen de control. Entonces, nosotros siempre vamos a resolver problemas en que el volumen de control o está detenido o tiene una velocidad constante. Cuando Ok. tiene la velocidad constante, vamos a poner la velocidad del volumen de control. Esto se mueve con la velocidad del volumen de control respecto de mi sistema de referencias. Entonces, la que va a percibir no es esta velocidad, sino es la velocidad de esta menos la del volumen de control. La que entra acá, donde V1, va a ser la velocidad del fluido menos la del volumen de control, no vectoriales. ¿Está bien? Acá también, vamos a poner acá, ¿no? Velocidad 2. Perdona, justo no escuché. B1 lo identificaste como la velocidad de entrada del fluido y BC sería velocidad del volumen de control. Claro, sí. Y B sería. ¿Ves la velocidad de este chorro respecto al Ah, sistema de referencia? ¿Está bien? La velocidad del volumen de control es la ok, velocidad del volumen de respecto al sistema de referencia. genial. Y después, esta es vectorial, ¿está bien? La velocidad a la salida también, o en cualquier lugar, ¿no? Es la velocidad, acá que sale velocidad, bueno, no acá velocidad de salida, ¿no? Es la velocidad de salida de este volumen de control, pasa acá, vamos a ponerlo así. Acá le voy a poner velocidad a la entrada, voy a poner velocidad a la entrada. Acá le voy a poner velocidad a la salida, acá le voy a poner velocidad 2, ¿no? Y velocidad 2 es la que percibe el volumen de control, es la velocidad a la salida, vista desde mi sistema de referencias, menos la del volumen de control. Vectorial. En este caso, ¿no? Como no se mueve en la dirección Y, el volumen de control solo se mueve en la dirección X, este término se hace cero en esta dirección. Sí. Pero bueno, siempre puede. Entonces vamos a poner acá, B, salida, B, entrada, acá lo pongo como preferidas a X, a coordenadas X, Y.
ejes. ¿Ven? Al sistema de referencia. Y B1, B2, referidas al volumen de control. Estas son las que nosotros usamos en los balances de cantidad de movimiento. ¿Está bien eso? Sí, sí. Entonces, bueno, fíjate que si tu volumen de control se mueve a la misma velocidad que la velocidad de la entrada, este término se hace cero, no entra nada. Entonces, Sí. no hay ninguna fuerza, no hay intercambio de cantidad de movimiento. Bueno, esto se cumple tanto para el balance de cantidad de movimiento como de masas. Siempre hay que usar las velocidades estas referidas al volumen. ¿Esta semana vieron volúmenes de control? Estuve viendo la teoría que está. Bien, teoría de este lunes. Claro. Bueno, genial, Listo. listo. Gracias. El Bernoulli, ¿quién tiene alguna consulta sobre ejercicios? ¿O más que quieran preguntar? ¿De la guía o que hayan encontrado por ahí que quieran preguntar? ¿Vale? Bueno. ¿Quieren, no sé, quieren ver algún otro de volumen de control, alguien que haya avanzado más? Miran, me dicen. ¿Está bien? Por mí no, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bien. Bueno, vimos casi todos los ejercicios de Bernoulli. También los que quedan son algunos propuestos y